Muy bien, querida familia, ahora sí ya estamos en YouTube y estamos en Facebook, que yo sepa, y pues ya eh, sin más obstáculos, primero Dios, vamos a arrancar con nuestro estudio. Les doy la bienvenida a los que se están conectando apenas y vamos a empezar con nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4, estamos viendo precisamente este maravilloso tema del regreso de Jesucristo. Y vamos a precisamente Apocalipsis 1, versículo 4. Así es que agarren su cuaderno, su pluma, agarren su Biblia y su cafecito y vamos directo al versículo 4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esto ya lo hemos platicado anteriormente. Si te perdiste el mensaje pasado o el antepasado, tocamos este tema de las 7 iglesias en Asia, recordando que no es Asia como continente, sino era una provincia romana que es actualmente en la zona de Turquía. Y las 7 iglesias, efectivamente, sí eran 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo les envía un mensaje, pero ese mensaje que le da a esas 7 iglesias también aplican literalmente para el día de hoy a todas las iglesias. El día de hoy es un mensaje impresionante que vamos a estar estudiando, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias. El número 7 también nos representa la completez. Así es que todo esto ya lo vimos, tú puedes checar los anteriores videos. Y este mensaje que dice gracia y paz a vosotros. Y esto quiero empezar por ahí. Gracia y paz a vosotros. Y quiero recordarles que los creyentes en las iglesias estaban padeciendo persecución. Las iglesias en esa época estaban siendo perseguidas, estaban siendo asesinadas. Entonces, cuando este mensaje dice gracia y paz, y ese es el mensaje que siempre da el apóstol Pablo precisamente a las iglesias, siempre arranca este mensaje en las iglesias, en sus cartas a Colosenses, a las cartas, todas las cartas paulinas, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios. Este mensaje de inicio donde el apóstol Pablo escribe gracia y paz, porque cuando tú conoces la gracia de Dios en tu vida, entonces puedes experimentar una paz de Dios impresionante. Es la única paz que puede sobrepasar toda tribulación, todo problema, y esa paz es a la que somos llamados. Y es este mensaje de gracia y paz, es un mensaje impresionante. ¿Por qué? Porque estás hablando de que este mensaje de gracia y de paz se lo está diciendo precisamente a personas que están siendo asesinadas, están siendo perseguidas, están siendo encarcelados, están siendo decapitados, están siendo lanzados a los leones en la arena del circo romano, lanzados a los toros, a los perros, a los leopardos, a los tigres, en la arena del circo romano como un show por ser y declarar su fe en Jesucristo. O sea, decirle gracia y paz a personas que están siendo asesinadas, perseguidas, ellos y sus familias, ellos y sus hijos. Y es cuando te cae el 20 de eso, realmente hasta nos podría dar vergüenza como cristianos el día de hoy, ¿no? Tristemente, muchas veces perdemos la perspectiva real de las cosas. Cuando volvemos a la palabra de Dios y estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que es tan triste ver que el día de hoy la gente no valora el tener, por ejemplo, las escrituras, tener la Biblia. ¿Por qué? Porque en aquella época las cartas eran ¿cómo se llaman? Las cartas de Pablo, las de el apóstol Pedro, las de Juan, los evangelios que se estaban, ¿cómo se llama? Haciendo copias y se estaban rolando entre las iglesias. Eran motivo de ser encarcelado, de ser prendido, de ser golpeado y en ocasiones de ser asesinado. ¿Por qué? Precisamente por tener acceso a esas cartas o simplemente formar parte del grupo de personas que creían fielmente y declaraban su fe en Jesucristo. Y el día de hoy, tú y yo tenemos una Biblia y no la valoramos. Tú y yo podemos tener una Biblia y ni siquiera la leemos. Y preferimos estar en Facebook o en Instagram
o en TikTok o en tantas cosas y no estamos valorando el tesoro que tenemos y que le costó literalmente no solo sangre a nuestro Señor Jesucristo, sino le costó sangre a los apóstoles para que tú y yo podamos vivir la plenitud de tener las Escrituras en nuestras manos. En aquella época, ¿cuántas iglesias no hubieran anhelado y tener la palabra de Dios como tú y yo el día de hoy la tenemos? Y sin embargo no la tenían, pero compartían y copiaban las cartas paulinas, los evangelios los copiaban y los enviaban a diferentes lugares para recordar las palabras de Jesucristo, para poder meditar en las Escrituras, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las palabras de ánimo del apóstol Pablo a las iglesias. Y el día de hoy tú y yo tenemos acceso total y no valoramos. Por eso esta palabra de gracia y paz, pues se lo está diciendo precisamente a personas que eran perseguidas, a hermanos que estaban dando su vida y la de sus hijos por el evangelio. Y créeme lo que ahí tenían gracia y tenían paz. Y el día de hoy queremos que tengamos paz si es que nos va muy bien en el trabajo, o si el cliente nos compra, o si el novio regresa, o la novia no me deja, y andamos pensando en tener paz a través de cosas que dices, volvamos a las raíces, volvamos al origen. ¿Sabes qué? La gracia de Dios nos guía, entender la gracia de Dios, ese regalo inmerecido a través del sacrificio del único Hijo de Dios por todos nosotros, nos guía precisamente a tener una paz sobre cualquier tormenta, sobre cualquier tempestad. Continuando, estamos ahora en el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 7 porque el versículo 4 y el versículo 7 van de la mano. Posteriormente ya analizaremos el versículo 5 y el 6, pero ahorita quiero estos dos versículos sobre el tema que vamos a arrancar, esta serie que vamos a arrancar. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, el que ha de venir, el que es, el que era y el que ha de venir, es decir, el eterno, el que es, el que era, hablando de esa eternidad. Como lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 1, en el capítulo 2 también, vamos a ver que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y esto grábatelo porque más adelante dice, y el Todopoderoso, para que entendamos la naturaleza, los atributos también de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente nos sacó otra vez de YouTube, digo de Facebook, pero me parece que en YouTube seguimos transmitiendo, ¿cierto? En YouTube seguimos transmitiendo. Y tristemente por Facebook no, pero bueno, vamos a continuar. Y luego dice en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y lo vamos a ir analizando más a detalle en esta segunda venida de Cristo. Él vendrá. Y ahora, este punto es muy importante en el versículo 7. He aquí que viene, es decir, va a regresar, pero vamos a ver cómo va a regresar. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Y esto es clave, esto es muy clave. Todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, todas las religiones, todas las filosofías, todas las doctrinas, los ateos, los agnósticos, todo mundo lo va a ver. Y dice, y los que le traspasaron, hablando de qué? Del pueblo de Israel. Todo ojo le verá. Es decir, en la segunda venida de Cristo, todo mundo lo va a ver. Pero recordemos que en la segunda venida de Cristo, como lo vimos la vez pasada, no es, ya no va a venir como ese Cordero de Dios. Ahora ya va a venir como el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan que vimos un pasaje muy importante donde nuestro Señor Jesucristo, lo estudiamos en el libro de Lucas el martes pasado, que él le dan el libro de Isaías,
Y en el libro de Isaías, Jesucristo buscó la parte donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, etcétera. ¿Se acuerdan que vimos toda esa parte? Ahí hace una pausa en ese pasaje, enrolla el libro de Isaías, se lo entrega al rabino, va y se sienta. Y todos los ojos estaban sobre él, así como que, ¿qué pasó? ¿No vas a dar la explicación? Porque una vez que leían un pasaje, tenían que dar la explicación del pasaje. Y él no, él llega y se sienta y dice unas palabras que causan escándalo entre todos ellos. Porque dice, delante de ustedes hoy se ha cumplido esta profecía. Es decir, la primer venida de Jesucristo fue para cumplir toda esa parte, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para anunciar las buenas nuevas del reino. Y qué bueno que hizo una pausa ahí. ¿Por qué? Porque la segunda parte de ese versículo habla y el gran día de la ira de Dios, el castigo de Dios sobre el pecado de toda la humanidad. Pero eso iba a venir en la segunda venida, no en la primera. Por eso Jesucristo, cuando está en la sinagoga y enrolla el libro y dice, delante de ustedes se ha cumplido este pasaje, está diciendo, esta es la primera parte que voy a cumplir en esta venida. Pero en la segunda venida, ¿qué es lo que estamos viendo? En la segunda venida de Cristo, Él va a venir para juicio a todas las naciones, para juicio a todos por su propio pecado. Ya va a venir como juez, ya no va a venir como el Salvador, ya no va a venir como el Cordero, ya no va a venir como el abogado que se presenta delante del Padre para defendernos, ya no. Ahora la segunda venida ya viene solamente como juez. Y ahí es donde vamos a estar estudiando también. Pero vamos a continuar. Esto por eso es importante. Todo ojo le verá y los que le traspasaron. Es decir, que en la segunda venida de Cristo todo mundo lo va a ver. Todo mundo. Y esto es clave por lo que vamos a estudiar también el día de hoy. Así es que del que ha de venir. Vamos a estudiar esta parte maravillosa de esa venida de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 6. En el versículo 9, me estoy brincando algunos capítulos de Apocalipsis para que leamos un pasaje muy importante que tiene que ver con su segunda venida. ¿Por qué? Porque en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo va a venir como juez, como se los digo, a hacer juicio sobre las naciones para juzgar precisamente el pecado de la humanidad, para cuidar a sus hijos, para defender la justicia de Dios y defender a los justos, aquellos que hemos confiado y descansado en el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador. Y literalmente a condenar y a juzgar a las naciones por su propio pecado. Pero en el capítulo 6 de Apocalipsis, como lo vamos a ver ya más a detalle cuando lleguemos en el 2038 al capítulo 6, cuando llegamos a ese lo vamos a analizar más a detalle, pero ahorita nada más me quiero centrar en una parte muy importante, donde los que fueron muertos dentro de la tribulación, pero como creyentes, dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, es decir, que eran nuestros hermanos, que eran aquellos que declararon fe en Jesucristo y no negaron el testimonio y no negaron su fe en Jesucristo, a pesar de las persecuciones, a pesar de las críticas, a pesar de todo. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué pasaje tan romántico.
¿no? Pero aquí estamos hablando de precisamente, hay un tiempo donde el Señor va a venir a juzgar. Va a venir a juzgar la maldad que estamos viviendo en este planeta. Va a venir a juzgar literalmente a todo aquel que se burla de Él, que se burla de su palabra. Todo aquel que literalmente ha rechazado la verdad del Evangelio de Jesucristo. Se ha burlado del Evangelio de Jesucristo. Ha negado la obra perfecta y maravillosa de Cristo en la cruz. Todo aquel que no solo lo ha rechazado, sino también que ha sido enemigo, como el día de hoy. En todos los medios de comunicación tú puedes ver que pueden hablar de cualquier tema y la gente aplaude, ¿no? Que si salió del closet, ay, qué bueno, y le aplauden, y qué bueno, qué valiente, no, sí. Y si alguien dice, no, pues es que vamos a hablar de Satanás y de los demonios, wow, y se pone la plática interesante y hasta morbosa, ¿no? Y vamos a hablar de esto y del otro, y de pura podredumbre podemos hablar y se vuelve interesante para el mundo. Chismes y se vuelve interesante para el mundo. Morbo y se vuelve interesante para el mundo. En los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en las redes sociales. ¿Cuánta porquería hay en las redes sociales también? Pero cuando alguien habla de Jesucristo, denme un segundito para callar mi celular. Denme un segundito. Ahora sí, perdón. No había puesto ¿cómo se llama? El silenciador a mi celular. Ahora sí, lo estamos viendo el día de hoy, querida familia. El día de hoy estamos viendo claramente cómo se burlan. No prohibieron en las Olimpiadas, y yo dale con las Olimpiadas, sí, porque me dio mucho coraje muchas cosas que pasaron ahí. Y mira que realmente en mi corazón y en mi mente veté las Olimpiadas de París. Las veté, dije, no las voy a ver. ¿Por qué? Porque es vergonzoso y es triste todo lo que desde que empezó, cómo se burlan y se burlan y se burlan y dan mensajes a todo el planeta Tierra. Pero eso sí, a todos los deportistas les prohibieron cualquier expresión religiosa. Todo lo que huela a Dios lo prohibieron completamente. No está que algunos deportistas hasta en señas dijeron versículos bíblicos, en señas. ¿Por qué? Pues precisamente porque les tenían prohibido tener algún letrero, pero toda la demás porquería que se vio desde la inauguración y en la burla hacia las mujeres, en el tema del boxeo femenil, así como muchas cosas que pasaron allá, dices, es una burla del mundo. Pues sí, esa burla se va a acabar. Se va a acabar. Va a haber un día donde va a regresar nuestro Señor Jesucristo y va a condenar y a juzgar el pecado de toda la humanidad, la rebeldía, exactamente como en Sodoma y Gomorra. Así se burlaban, creían que no iba a pasar nada, como en la época de Noé. Y ¿sabes qué? Hasta que vino el diluvio o hasta que literalmente Dios borró esos pueblos de Sodoma y Gomorra por su pecado. Mientras ellos festejan y dicen que bueno, esto es lo bueno y es la fiesta y etcétera, el odiar y el rechazar las cosas de Dios y la palabra de Dios trae consecuencias directas. Y ese es el día donde, como lo estamos viendo ahorita en Apocalipsis capítulo 6, ¿hasta cuándo, Señor? Va a haber un día. Y dijo, esperen, porque todavía faltan más hermanos de ustedes. Pero va a haber un día donde el Señor regresará. Por cuestión de la hora y todos los problemas que hemos tenido en la transmisión, yo creo que vamos a partir este estudio en dos, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, vemos en el versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Es decir, recuerden las promesas. Recuerden esas promesas que nos dio nuestro Señor a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay promesas maravillosas del regreso de Jesucristo. Y dice el versículo 3, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa del regreso de Jesucristo? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Y hasta el día de hoy todavía podemos escuchar voces, podemos ver personas que se burlan y dicen, a ver, yo desde que tengo memoria siempre han hablado del regreso de Jesucristo y de su regreso y de su regreso. Y la verdad es que, mira, ya han pasado muchos años, han pasado muchas generaciones y ¿qué? No ha pasado nada y no va a pasar nada. Y así sucesivamente siempre hay personas que llegan a pensar y hablar así, ¿no? ¿Dónde está su promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, pues te chorearon con ese tema de que va a regresar y que Dios va a venir y todo eso. Claro que no. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Siempre hay personas que se burlan, siempre hay personas que dicen, esto no va a pasar, ¿tú qué le andas creyendo? Ay, siempre han dicho que va a regresar Jesús, siempre han dicho. Desde que mi abuelito era niño, era un bebé en pañales, en los brazos de mi tatarabuela decían el regreso de Jesucristo. Ven, Señor Jesús, en la iglesia lo decían desde chiquitos. Entonces, mira, siempre lo han dicho y Él no va a regresar. Oh, pues ya se tardó o todavía falta mucho, ¿no? O no, yo creo que no, y realmente empieza en los últimos tiempos a bombardear de este tipo de ideologías o de filosofías, de decir y de desanimar a los creyentes. Pero te digo algo, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Perdón, a ti y a mí. Si tú y yo vivimos y llegamos a morir creyendo que el Señor está por regresar, vivimos vidas con propósito y vidas apartadas de lo que a Dios le desagrada y vidas sirviendo a nuestro Creador. ¿Qué pasaría si tú supieras con certeza que nuestro Señor Jesucristo regresa aquí a la tierra y nos lleva a casa el viernes? Hoy es martes. Hoy es martes. Y si tú supieras con certeza que este viernes que viene el Señor regresaría por su iglesia y nos llevaría a casa, ¿qué harías hoy, mañana y pasado antes de que llegara el viernes? ¿Qué harías? ¿Trabajarías mucho para proyectos de arreglar tu casa o conseguir más clientes? ¿O irías a las compras de 18 meses sin intereses? ¿O te irías de vacaciones? ¿O qué harías si fueran tus últimos días aquí en la tierra? Y sabes que esta pregunta quiero dejarla aquí al aire. Y yo sé que es más complicado para muchos escribir aquí en YouTube. En Facebook es mucho más fácil. Pero si estás en YouTube, me encantaría que participaras contestándome esta pregunta. Si tú supieras que Jesucristo va a regresar por su iglesia este próximo viernes en la tarde, ¿qué harías mañana, pasado y el viernes por la mañana, el miércoles, el jueves
y el viernes por la mañana, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué harías? Contéstame, por favor, escríbeme, ¿qué harías si supieras que Jesucristo va a regresar este viernes? ¿Cómo cambiaría tu agenda? ¿Cómo cambiaría tu forma de tratar a tu esposa o a tu esposo? ¿Cómo cambiaría tu forma de tratar a tus hijos o a tus padres? ¿Cómo cambiaría tu forma de actuar en la calle, en tu trabajo, en las escuelas? ¿Qué harías en esos días? ¿Qué harías? ¿Estarías encerrado en tu casa viendo Netflix? ¿Estarías estos días pegado a TikTok y a Instagram y a Facebook, viendo y viendo y viendo y viendo y viendo? ¿Irías a darte la vuelta, a tomarte un helado a algún mall, algún centro comercial, a veranda? ¿Qué harías estos días? Mi querida Kenia dice, predicar la palabra a mis familiares y amigos. Así es, mi querida Kenia. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si el Señor regresara este viernes? Marifer, compartir. Así es, mi querida Marifer. ¿Alguien más, chicos? Iker. Un ser Casilla, un abrazo. Mi querido David Friedman, ¿tú qué harías? Un ser, alabaré y leer la palabra. También. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué harías si supieras que nuestro Señor Jesucristo va a regresar? Va a regresar por nosotros este próximo viernes. ¿Qué harías? Rocío Castillo, platicaré a los demás sobre Jesús. Así es. Saraí, me dedicaría a estarle hablando a mi familia y a mis conocidos para que se arrepienten y acepten a Jesús. Así es. Ir el miércoles a matrimonios. Excelente, mi querido Iker. Me prepararía para recibirlo haciendo un cambio radical en mi vida y sirviendo a los demás. Así es, amigo. Gaby Ponce, obedeciendo, alabándole, predicando. Sigo con mi vida de propósito. Muchas gracias, Gaby. Iker, leer la Biblia, orar, exacto. Pedir por mi familia y hablarles de Jesús. Jackie, exacto, mi querida Jackie, gracias. Buenas noches, me llenaría de gozo y no me preocuparía por las cosas del mundo y compartiría con mis familiares y más personas para su salvación. Así es, mi querido Juan Carlos. Convencer a mi familia de que Jesús viene y predicarles a todos los que pueda. Así es. Itzel Madrigal, dejaría todo para buscar a mi familia, tener un tiempo de compartir la palabra a mis amigos, yo y mis hijas ponernos a cuentas. Así es, mi querida Itzel. Amós, salir a las calles, anunciar su venida. Así es, dando buen testimonio en todo momento. Si se fijan, algo que la mayoría haríamos sería buscar más la intimidad con Dios, buscar más alabarlo, estudiar su palabra, fortalecer nuestra intimidad con Dios y predicarle a todo el mundo sobre la venida de Jesucristo. Martita, qué gusto, le compartiría a mi hermano, alabaría a Dios y orar, así es. Pati Medina, dejaría todo y predicaría su palabra y le hablaría a todos de él, así es. David Freeman, ya escribí, creo que tarda un poco en llegar el texto. Sí, sí lo leí, mi querido
Me prepararía para recibirlo haciendo un cambio radical en mi vida y sirviendo a los demás. Sí, sí lo leí, mi querido David. Y sabes, la pregunta es, y como lo vamos a estar estudiando en este capítulo y en otros también que vienen, tú y yo no sabemos el día y la hora cuando Jesús va a venir. No sabemos. Por lo tanto, si creyéramos en verdad que Él va a regresar, si verdaderamente crees que Jesucristo va a regresar y que no sabes en qué momento, dime qué estás haciendo el día de hoy. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Ese es el punto por lo cual yo quiero adentrarme más, no de una manera superficial, como por lo general siempre estudiamos, de una manera más coloquial, más, ¿cómo llamarle? Pues más coloquial, más, no le quiero llamar light, pero más ligero, menos profundo el tema de la venida de Cristo. Por eso yo quiero dedicarle un poco más de tiempo para que todos ustedes que van a estar viendo esta serie podamos literalmente tener la conciencia de que Jesús va a regresar y que eso realmente nos mueva y cambie nuestro corazón, nuestra forma de predicar, de hablarle a la gente, de anunciar su venida y que nos despierte, que estemos atentos, fervientes en el amor hacia Cristo y hacia los demás y compartiéndole a todo el mundo sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo y de la importancia de acercarse a Dios. Es súper importante. Así es que en verdad esta serie que estamos arrancando dentro de Apocalipsis capítulo 1, vamos a arrancar la serie precisamente de la venida de Jesucristo. Vamos a tocar el tema más profundo, más teológico, y vamos a tocar el tema también del arrebatamiento de la iglesia. Lourdes dice, me encantaría convencer a mi familia de aceptar a Jesucristo en su corazón. Sí, te entiendo muy bien. Pero sabes algo también, para descanso de todos nosotros, que tú y yo no tenemos el poder de convertir a nadie, ni nosotros nos podemos convertir de nuestros malos caminos al camino del Señor. No me refiero, me quieren convertir en cristiano. No, no se trata de eso. Se trata de convertirnos a Cristo, de entregar nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra fortaleza que sea Él y creer en su obra perfecta y completa, que no le hace falta agregarle nada a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ese es nuestro anhelo por todo el mundo, amigos, familiares, que conozcan de Cristo. Carlo Cascor dice, repartir cafecito a todos y compartir la palabra de nuestro Salvador. Ah, qué buena técnica, amigo. Muy bien, mi querido Carlos. Entonces, yo quiero que a lo largo de este estudio sobre el tema del regreso de Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, que son dos cosas diferentes como lo vamos a ver ahorita, quiero que eso despierte en nosotros una pasión por compartir, una pasión por estar hablando y por dar testimonio y por permanecer pegados al Señor. Si el Señor ya va a regresar, no te alejas, permaneces, estudias la palabra, oras, le clamas al Señor, te mantienes cerca del Señor, te congregas, vas a estudios bíblicos, lees la Biblia en tu casa, oras en tu casa y vas a los grupos de oración, le compartes a la gente. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto por regresar, pero si no le crees, como lo acabamos de leer, las personas que dicen, no tarda en venir y no va a venir, y mira, ya pasó mucho tiempo. ¿Sabes qué? Viven su vida cotidiana, perdiendo muchas veces oportunidades y desgastando su dinero, desperdiciando sus propias vidas y su dinero, sus talentos desperdiciados en cosas que no van a traer ningún fruto en sus vidas, ni temporales ni eternas. Perdemos tanto tiempo. Por eso tenemos que entender que su regreso es eminente, que su regreso no hay duda, que Él va a regresar, tanto en la segunda venida para juicio, como también en las nubes para llevarse a su iglesia, a la esposa. Y regresando a 2 de Pedro, el capítulo 3, dice, sabed
que en los últimos días vendrán burladores. Esto ya lo leímos, versículo 7, ya para irnos adelante. Pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. ¿Quiénes? De los hombres impíos, es decir, de aquellos que han rechazado los mandamientos del Señor, que han rechazado al Señor y único Salvador de nuestras almas, Jesucristo. Aquellos que se justifican o quieren justificarse delante de Dios a través de intentar cumplir la ley. Y quiero hacer una aclaración muy importante. Todo cristiano y todo hijo de Dios debemos de anhelar cumplir la ley. ¿Ok? La salvación no es por cumplir la ley. La justicia y ser declarados inocentes y justos delante de Dios no tiene que ver con cumplir la ley. ¿Ok? Es solo por la fe en el Hijo de Dios en esa cruz. Solo por la fe. El ejemplo más hermoso, o bueno, uno de los ejemplos más hermosos que tenemos, bueno, hermosos para nosotros, es precisamente los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesucristo. Uno creyó y el otro no. Uno fue condenado y el otro fue salvado. Y uno de los ladrones, y ese ejemplo lo dejó Jesús súper claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando él empezó a defender a Jesús del otro que se estaba burlando, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros también. El otro ladrón le dijo, cállate. Ni siquiera en estos momentos tienes temor de Dios. Y voltea con Jesucristo y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él creyó en Jesucristo, aún viendo a Jesucristo crucificado. Muchos que lo seguían al verlo crucificado dejaron de creer en él. Mira, ahí está muerto, ya está por morir, ya está crucificado. ¿Cómo vamos a creer en él que él es el Mesías? Sin embargo, la fe del ladrón que estaba muriendo, al ver a Jesucristo también morir y ser sacrificado, aún él, ahí él creyó en Jesucristo. Acuérdate de mí. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Bueno, si quieres ir al cielo conmigo, tienes que bajarte de la cruz, cumplir la Torá, y guardar los mandamientos, y entonces podrás ser salvo. ¿Verdad que no le dijo eso? Él era culpable. Él merecía morir. Y aún mereciendo morir, siendo el pecador, porque no crucificaban a cualquier pecador, ni a cualquiera que rompía la ley. Los que rompían la ley los metían a la cárcel, pero aquellos que asesinaban, aquellos que atentaban contra el imperio romano, aquellos que eran terroristas literalmente, ladrones, rateros, asesinos, los peores los crucificaban. Él era. Tú y yo sí merecemos esto. Número uno, ese ladrón reconoció su pecado. Reconoció que era pecador, reconoció que él merecía morir y merecía ese castigo. Número dos, él creyó en Jesucristo, que él podía salvarlo, a pesar de ver a Jesucristo en esa condición. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? De cierto te digo, que ¿sabes qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Por fe es que somos salvos. Por la fe en el sacrificio de Jesús en esa cruz. Por la fe en creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Esa declaración que el apóstol Pedro hizo en Mateo capítulo 16. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa declaración de Pedro es literalmente la roca de la iglesia. Esa declaración que Pedro hizo y sobre la cual nuestra fe está sustentada. Creemos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que por su sangre derramada en esa cruz somos perdonados y somos injertados en una familia en la cual no merecemos estar. Considerados santos y apartados para Él, por Él y en Él. Así es que es importante que veas que el juicio no va a ser para los creyentes. El juicio
para perdición de los hombres impíos, como dice aquí, 2 Pedro capítulo 3, pero continúa. Fíjate lo que dice a continuación. Aquí en 2 Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Pero amados, no ignoráis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si ya sabes el castigo que viene para todo aquel que rechaza, que no cree, que decide vivir a su manera y rechazar los mandamientos y rechazar la fe en el Hijo de Dios y en su sacrificio, que no fue nada barato, sino que le costó al Padre haber entregado a su Hijo para salvarnos y le costó a Jesucristo haber muerto por nosotros. Ese precio tan caro que pagó por ti y por mí para que no sea valorado y todavía que algunos se burlen, santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios tiene preparado para sus hijos cielos nuevos y tierra nueva. Continuando, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y versículo 7, se refiere a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento. Y hay gente que confunde los dos. Para muchos es muy común confundir el arrebatamiento con la segunda venida. Y tenemos que entender que sí son diferentes. No es lo mismo el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo. Y ahorita vamos a ver algunos puntos de la gran diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo se lleva a su esposa, cuando Cristo viene por su esposa y se la lleva, versus cuando viene la segunda venida de Cristo. Número 1, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Cada uno de estos puntos lo vamos a estudiar a detalle cuando estudiemos estos dos puntos, el arrebatamiento y la segunda venida. Y como les dije, para mí es muy importante que en esta época donde estamos estudiando Apocalipsis, tengamos súper claro lo que es el arrebatamiento y tengamos súper claro lo que es la segunda venida. Que tengas tú esa claridad y esa certeza de ambos. Por eso vamos a estudiar a profundidad el arrebatamiento y vamos a estudiar a profundidad la segunda venida de Cristo a la tierra. Y yo sé que aunque muchos son invitados a estos estudios bíblicos, solo se conectan y solo ven estos videos aquellos que realmente les interesa estudiar más a profundidad las Escrituras. Y yo sé que tú estás aquí a estas horas de la noche para conocer más y aparte profundizar más. Por lo tanto, hay lugares donde yo no puedo dar un estudio más técnico, más teológico, más profundo, porque tienes que llegarle a todo el mundo, ¿no? Tanto a los que vienen por primera vez, como a los que vienen por segunda, como a los que no son creyentes, como a los que traen sus dudas, como a los creyentes que tienen muchos años, como a los creyentes que más o menos llevan varios años conociendo al Señor. O sea, tienes que
dar el mensaje de una manera de tratar de equilibrar para darle alimento a todos. Pero aquí, en este espacio de Apocalipsis, quiero que tú y yo, que estamos dedicando este tiempo a estudiar las Escrituras, lo estudiemos de una manera más profunda y que podamos analizar más a profundidad cada uno de los temas. Por lo tanto, va a haber algunos capítulos que nos vamos a adentrar en el tema del arrebatamiento de una manera más profunda. Y nos vamos a adentrar en el tema de la segunda venida de una manera más profunda, no nada más a vista de águila. Ahorita vamos a leer las diferencias a vista de águila, como se le llama, ¿no? Pero posteriormente, el próximo martes, vamos a empezar a estudiar más a profundidad uno de los temas. Posteriormente vamos a estudiar el otro tema más a profundidad para que tú tengas esos pasajes y tengas esa claridad. Y yo quiero que tú tengas esa información, esa claridad de lo que es el arrebatamiento y de lo que es la segunda venida de Cristo. Ahorita nada más a vista de águila vamos a dar un panorama para que tú tengas un panorama y con esto vamos a despedirnos, con este panorama general de lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Número uno, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor, es decir, seremos arrebatados en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, puedes leer esto. En la segunda venida, que es diferente, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Si tú lees Apocalipsis capítulo 19, te vas a dar cuenta de la segunda venida de Cristo y de lo que empieza a pasar, de lo que acontece en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, cuando lleguemos a ese pasaje lo vamos a estudiar más a detalle, pero es maravilloso porque es la segunda venida de Cristo, que Él viene en un caballo blanco y además viene con todos nosotros, bueno, casi con todos nosotros. Tengo una amiga muy amada, mi querida Maru, que dijo: yo no regreso a la tierra, yo los espero allá arriba y yo no regreso, ahí se ven, ahí les encargo la tierra, pero yo ya no vengo otra vez. Y la verdad que como estoy viendo las cosas, ¿qué se me hace que yo me quedo con ella? Porque aquí está horrible. Entonces, realmente la segunda venida de Cristo viene en Apocalipsis capítulo 19 y vamos a ver cómo nuestro Señor, con su poder y con su autoridad, de su boca y con su palabra, que la Biblia es, como se le llama, la espada de doble filo, que traspasa los corazones y los tuétanos y nuestros discernimientos, nuestros pensamientos y todo, nuestra conciencia. Esta palabra de Dios traspasa todo nuestro ser. Así, con esa misma palabra, Jesucristo, y con autoridad, con su palabra va a traer juicio a todas las naciones. Al anticristo y al falso profeta los va a mandar al infierno. Ellos van a inaugurar el infierno. Y a Satanás lo va a mandar a apresar por 1000 años. Pero eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 19. Y ahorita nada más les quiero decir gran diferencia. El arrebatamiento, los creyentes nos vamos a las nubes para recibir a nuestro Señor, a nuestro amado. En la segunda venida, Jesucristo viene a la tierra, pisa sus pies la tierra en el monte... Ay, se me fue el nombre. Se los voy a recordar después. Viene Jesucristo y dice: cuando pone sus pies en el monte se va a partir en dos. Si alguno de ustedes se acuerda del monte, ahorita se me fue, discúlpenme ustedes. Me falta cafeína. Pero cuando pone sus pies en el monte se parte en dos, como lo vamos a estudiar más a profundidad más adelante. Pero ese es uno de los puntos más importantes. El arrebatamiento es: los creyentes nos vamos y recibimos a Jesús en el aire, en las nubes. La segunda venida, Jesucristo viene a la tierra y pone sus pies en la tierra y se queda a reinar físicamente en la tierra. Entonces, esa es una gran diferencia. La segunda es que en la segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. Esto lo vamos a estar estudiando en Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 19, que es cuando Jesucristo regresa. Apocalipsis, a partir del capítulo 6, vamos a ver literalmente todo el guateque, toda la depravación y
todo lo que el anticristo va a crear y va a hacer junto con el falso profeta y Satanás, la malísima Trinidad. Van a estar desde el capítulo 6 al capítulo 19, vamos a estar viendo eso, pero el capítulo 19 es así el clímax de esta película maravillosa. Es el rescate, el poder y la autoridad. En el Monte de los Olivos, dice Fátima Fonseca, hablaría de su palabra a los más que pueda, sobre todo a mi familia, que a veces me cuesta mucho trabajo. A todos, mi querida Fátima. Exacto. Norma Robledo, sí, nos reuniremos con mucha emoción, esperamos su regreso, bendiciones, así es. Amos, en el Monte de los Olivos, muchas gracias. Carlo Casco, el Monte de los Olivos, eso es todo, mis queridos teólogos. Iker, Monte de los Olivos, eso es todo. Normita, Monte de los Olivos. Marta Cervera, Monte de los Olivos, muchísimas gracias. ¿Qué haría yo sin ustedes? Es una bendición y una maravilla. Entonces, regresando a nuestra maravillosa historia, esas son algunas diferencias que tenemos que ver, ¿no? El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación y eso es uno de los puntos que vamos a analizar también. ¿Por qué? Porque dentro de este punto de que es antes de la tribulación, hay tres posturas, tres o cuatro posturas. Estoy entre tres o cuatro posturas sobre el arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? Y yo quiero decirte algo súper importante. Kenia Medina dice el Monte de los Olivos, también Patti Medina dice el Monte de los Olivos. Muchas gracias. Entonces ya nos lo grabamos todos, ¿verdad? El Monte de los Olivos, ya nos lo grabamos. Ahora, en el tema del arrebatamiento, como lo vamos a estudiar más a profundidad más adelante, hay cuatro o tres posturas. Una que es previo a la tribulación, viene el arrebatamiento. Yo creo esa postura. Pero también creo que puede ser a la mitad. Y cuando estudiemos a profundidad esos pasajes, se los voy a decir por qué. Puede ser también a la mitad. Pero hay postura de que es previo el arrebatamiento, otra que es a la mitad de la tribulación. La tribulación y la gran tribulación, como lo vamos a estudiar más a detalle también, habla de las semanas 70 de Daniel, que son los 7 años donde el anticristo logra un pacto de paz. 7 años el anticristo va a lograr un pacto de paz entre árabes y judíos para reconstruir el tercer templo de los judíos y va a lograr esa paz entre este pueblo árabe y este pueblo judío. Jamás va a estar haciendo guateques. Se va a lograr la paz entre Irán, Israel, Palestina, toda la franja de Gaza. Todo va a haber paz y paz y paz gracias a este gran político que el mundo va a amar, que es el anticristo, que este personaje posteriormente ya lo analizaremos. Pero esto es precisamente la tribu se dio a la tarea literalmente de dejarnos súper claro que son 7 años literales. ¿Por qué? Como lo vamos a estudiar cuando veas Daniel capítulo 7, capítulo 12, capítulo 9, vamos a ver que habla de días y de días y de días y nos habla de que esa cantidad de días nos da 3 años y medio, la mitad de la semana, como le llaman. Pero bueno, me estoy adelantando al panorama, pero eso es uno de los puntos, ¿no? El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, es una de las posturas en la cual yo también descanso. Como les digo, vamos a analizar las otras posturas también y quiero dejar algo claro. Si tú eres pretribulacionista, medium tribulacionista, post-tribulacionista, no dejamos de ser hermanos en la fe. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos que se critican, que se atacan y se dividen solo porque algunos creen que es antes de la tribulación, otros creen que es post-tribulación, otros creen que es a la mitad de la tribulación y se pelean entre ellos y hay una división impresionante. Entonces, no hay ningún problema si tú crees que es a la mitad o crees que es antes o crees que es después, ¿ok? Somos hermanos. No hay que dividirnos, realmente la división y el ataque viene de allá afuera, no de entre nosotros. Ahora, volviendo al punto
número 3, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Pero la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. Es decir, que el tercer punto es que el arrebatamiento es para liberarnos, para salvación. El arrebatamiento es salvar, en cambio, la segunda venida es juzgar. Cristo salva a su iglesia y posteriormente viene y juzga a todas las naciones por su incredulidad y por su pecado. Entonces, esa es otra gran diferencia. Y las últimas diferencias que vamos a ver por hoy ya para irnos a dormir. Y yo me disculpo por haberme colgado hoy hasta las 9:26. Bueno, más tarde todavía porque ya estamos por terminar. El arrebatamiento será en secreto e instantáneo. Es decir, la gente de repente desapareceremos de esta tierra, y ahorita lo hablo un poquito. Y la segunda venida no. Como ya lo vimos en Apocalipsis 1, versículo 7, todo ojo le verá. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, hablando del pueblo de Israel, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es decir, este punto también, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Es que el arrebatamiento, estamos ahorita aquí y ¡pum!, desaparecemos, ya no vamos a estar. Un ejemplo en el Nuevo Testamento del arrebatamiento lo puedes ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, cuando Dios envía a través del Espíritu Santo a Felipe, un diácono elegido, está predicándole al eunuco, el eunuco etíope que van van en la caravana, le predica el Evangelio de Jesucristo desde Isaías 53, que estaba leyendo el eunuco, y de repente ven aguas y el eunuco dice, aquí hay aguas, si tú crees en Jesucristo, bien puedes ser bautizado. Entonces el eunuco dice, creo, y mandó parar los carros y todo, bajaron al río, y cuando Felipe está bautizando, la palabra bapto, del griego, la palabra bautizo viene del griego bapto, y la palabra bapto significa sumergir. Es decir, para que haya bautizo tiene que haber inmersión total en el agua. Entonces, cuando Felipe está bautizando precisamente al etíope, al eunuco, dice ahí en Hechos capítulo 8 que cuando el eunuco sale del agua, ya no encuentra a Felipe, porque el Espíritu Santo arrebató a Felipe y desapareció. Hace cuenta que está Felipe bautizándolo, lo mete al agua y ¡pum!, desaparece. Y cuando sale el etíope, ya no hay nadie. ¿Qué pasó ahí? Ese es un ejemplo en el Nuevo Testamento de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo arrebatará a los creyentes para que en las nubes recibamos a nuestro Señor. Eso es, y es en secreto, me refiero a que será en un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos. Sin embargo, la segunda venida de Cristo no. La segunda venida de Cristo será visible a todo el mundo. El arrebatamiento, nadie de los incrédulos verá a Jesús. Solo nosotros que seremos arrebatados en las nubes nos encontraremos con Jesús y veremos a Jesús. Pero la tierra no lo va a ver. El planeta Tierra, que niega a Jesús, que se burla, que quiere vivir apartado de los mandamientos de Dios y de la fe en el Hijo de Dios, no va a ver a Jesús. El arrebatamiento, nadie ve a Jesús más que su iglesia, su esposa, los creyentes en Jesucristo. Solo nosotros lo veremos. Pero en la segunda venida será visible a todos, porque ya vendrá como juez. Y todos aquellos que dudaban y que no creían en Él y que se burlaban, cuando lo vean que viene, que todo ojo le verá, y dice, harán lamentación por Él. Van a decir auxilio. Y como lo vamos a ver también en ¿cómo se llama? En Apocalipsis, más adelante, vamos a ver que se van a querer ocultar de Dios. ¿Quién se puede ocultar de Dios?
Y ya el último punto, ya para irnos a descansar, y perdón por haberme colgado, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de ciertos eventos del fin de los tiempos. Es decir, la segunda venida de Cristo, hay acontecimientos previos que muestran antes de la segunda venida. Es decir, que cuando venga en su segunda venida a la tierra, está muy claro en la palabra varios acontecimientos que están previos a su segunda venida. El anticristo ya está operando, el falso profeta también, la persecución a los creyentes en esa época, la decapitación a los creyentes en esa época, el tercer templo ya está funcionando. O sea, ya hay muchas cosas, muchas señales que literalmente nos dejan claro antes de la segunda venida. Lo que es el arrebatamiento, no. En el arrebatamiento no hay acontecimientos previos, por eso puede ser en cualquier momento. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Puede ser ahorita, que sería increíble que Dios nos llevara ahorita. Puede ser hoy en la madrugada, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser el viernes, como le estoy diciendo. Puede ser cualquier día, en cualquier momento. No hay acontecimientos previos que nos pueda decir, ya va a ser. Podemos ver las señales que el tiempo se acerca. Podemos ver, como lo vamos a estar estudiando en Apocalipsis, muchas señales y acontecimientos que nos dicen que ya está cerca literalmente el fin de este sistema mundano y que va a empezar el reino de Dios en la tierra como Él lo estableció desde el inicio. Él va a retomar esa autoridad que le había dado a Adán y a Eva, pero que ellos por el pecado cedieron y convirtieron a Satanás en el príncipe de este mundo. En la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo viene a tomar todo el poder y toda la autoridad de todo el planeta Tierra y Él va a reinar físicamente en la tierra.